Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo. Agradezco mucho a las personitas que están aquí conectadas, en verdad, y pues bueno, yo espero que este tema de pronto sí sea de interés para quien lo pueda visualizar, puedan hacer comentarios al respecto durante la charla o al finalizar la misma, porque pues sí, ¿no? El título sí es un poco denso en el sentido de que se harán críticas respecto a la llamada inclusión educativa, ¿no? Que vamos a ver un poquito de qué trata todo esto, pero sí voy a dar algunas pequeñas pinceladas de lo que es el autismo y demás y de lo que es la tutoría sombra, porque si bien lo platiqué la vez pasada con un colega mío, Alan, ahorita yo lo voy a esbozar de otra manera, esperando que sea un poco más entendible y esperando que quien vea esto de pronto se pueda ir adentrando y le pueda ir interesando este tema, porque sí, sí es muy benéfico en el sentido de que sí ha mostrado eficacia lo que viene siendo la tutoría sombra en estudiantes universitarios autistas, ¿no? Que ese es otro error, ¿no? Que se piensa de pronto que el autismo solamente hay que trabajar en población infantil, ¿no? Que eso es algo de lo que yo he dicho que pecan algunos investigadores, porque hay demasiada investigación en estudiantes autistas, pero en un contexto infantil, pero en un contexto universitario son pocas las investigaciones que yo he encontrado y más porque mi tema de tesis versa precisamente en estudiantes universitarios autistas. Pero bueno, voy a compartir pantalla para comenzar. Y si hay alguna duda, algún comentario, me pueden interrumpir. Por ahí vi que había problemitas con esta cuestión del micrófono, pero lo pueden escribir. Yo iré leyendo. No hay ningún inconveniente. Entonces, a ver, permítanme, por favor. Creo que es acá. Listo. Creo que ya se ve la pantalla completa. Espero que sí. Si no, me comentan, por favor. Bueno, el tema justamente es tutoría sombra en estudiantes universitarios autistas, reflexiones críticas, ¿no? Reflexiones críticas, ¿en qué sentido? Porque la realidad es que se va a ir esbozando qué es esto de la llamada inclusión educativa, si se está respetando de pronto en las universidades, si no se está respetando. Y adelantarme un poquito al decir de que yo he trabajado con población autista, no únicamente en mi universidad, sino fuera de ella, ¿no? De hecho, estoy trabajando actualmente con estudiantes de Baja California, de Sonora, que son autistas y están reportando las mismas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, justamente el tema versa precisamente en esto. Y pues, dudas, comentarios, por favor, interrúmpanme y nuevamente, gracias a los que se conectaron, porque justamente no, lo que no quería era hablar solo, ¿no? Pero lo agradezco mucho. Eh, Creo que lo voy a tener que hacer acá de manera manual, no hay problema. Aquí como no me voy a dedicar a definir de qué es el autismo, si se nace o se hace autista, porque eso ya lo esbozaré en otro espacio junto con otro colega que también abordaremos precisamente esta temática, pero aquí solamente para complementar o ahondar un poquito más en lo que es el autismo, decir que quien es autista evidentemente es adverso el vivir en el día a día precisamente siendo autista, ¿no? Porque quien realmente es, pues presenta pues lo que es acoso escolar, rechazo social, miedos, conductas evitativas. El problema que hay actualmente con la población autista es que se ha sobrediagnosticado. ¿Qué significa esto? Hay muchas pruebas en internet en donde tú al contestar ciertas preguntas o al ver ciertas imágenes, supuestamente te da indicios de que eres autista. Eso es completamente falso. Y eso también ha incrementado a que muchas personas se adjudiquen como neurodivergentes y justamente al adjudicarse como neurodivergentes, pues sí genera una problemática, ¿no? Porque quieren ampararse en que tienen X, Y, Z condición
para justificar los comportamientos que puedan estar emitiendo. La realidad es que la persona que es autista realmente sí la pasa mal, realmente sí presenta diversas problemáticas, ¿no? También esto no lo voy a comentar aquí, pero las personas autistas, algunas presentan problemas de comunicación, problemas de interacción social, problemas en el seguimiento instruccional, y eso evidentemente impacta no solamente en el ámbito educativo, también impacta en el riesgo suicida. También hay una relación entre lo antes mencionado, por lo cual cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas en el ámbito educativo, se ha encontrado que tiene una relación directa con el riesgo suicida. Tampoco en este momento me voy a ahondar a hablar acerca de riesgo suicida en población autista, pero si hay alguna duda la pueden comentar de todas formas. Me parece que la próxima semana voy a hablar un poquito respecto a ello, ¿no? Porque sí es una cuestión interesante, es una manera particular en la cual se debe de incidir, que no dista mucho de la manera en la cual se trabaja con la población llamada neurotípica o no autista. Entonces, yo les voy a dar indicios de cómo se puede trabajar, de qué manera pueden incidir, por si tienen consultantes, autistas, ¿no? Entonces, este autor lo dijo en 2022, pero desde coordenadas distintas, también hay otro autor del cual yo comencé a tener mucha claridad en torno al autismo porque yo desconocía completamente de ese tema. Ahorita voy a andar un poquito más para que vean por qué les digo que yo desconocía completamente, pero justamente lo que yo hice fue comenzar a investigar y este autor que les voy a comentar o les voy a mostrar más bien a continuación me dio mucha claridad al respecto. Justamente Ruggieri fue un autor que a mí me permitió ahondar justamente en esta población para saber la manera en la cual incide. Y pues bueno, ¿qué nos dice Ruggieri precisamente, ¿no? Que las personas autistas pues presentan dificultades escolares en una multivariedad de situaciones, ¿no? En materia de inclusión, en hostigamiento, porque aquella persona que actúa diferente a la norma es vista como una persona rara, como una persona extraña, cosa que no debería de ocurrir, pero que desafortunadamente ocurre. Soledad, aislamiento, falta de grupo de pertenencia, limitación para integrarse en la adultez en el ámbito laboral. Esa es otra cuestión muy importante. Las personas autistas tienen que enmascarar la sintomatología para poder ser contratadas, pero cuando ya son contratadas y descubre el jefe de trabajo, el dueño, que la persona es autista, va a buscar la manera, no todos, por supuesto, pero va a buscar la manera, aquellos que sí lo hacen, de despedirlo, de despedirla, y justamente esa es una problemática, porque no tendría por qué pasar este tipo de cuestiones. Así como se apela a la inclusión educativa, también se debería de apelar a la inclusión laboral, pero con acciones eficientes, no solamente apalabrarlo porque para apalabrarlo cualquier persona puede apalabrar que es inclusiva o que es una empresa inclusiva o que es una universidad o una institución inclusiva, pero de decirlo a las acciones concretas hay una diferencia gigantesca, ¿vale? Entonces, bueno, voy a continuar aquí y reitero, si hay alguna duda o comentario pueden hacerla, pueden escribir, yo lo leo, no hay ningún inconveniente. Aquí una pequeña definición de lo que es la tutoría, porque justamente el artículo de donde estoy, de donde extraigo esta información, es uno que yo escribí justamente en un fin de semana de molestia y ahora les voy a explicar por qué. Pero bueno, una definición de lo que es la tutoría es que, bueno, el tutor académico juega un papel imprescindible en la toma de decisiones. Algo que debe de quedar muy claro es que el tutor va a impactar favorablemente, ya sea en el fracaso o en el éxito de cada estudiante. Yo voy a comentar algo porque ya lo he comentado en otras ocasiones. Mi tutor en el contexto universitario me dio mucho apoyo a mí como estudiante de licenciatura, cuando estuve, me dio mucho apoyo mi tutora, ¿no? Entonces, mi tutora evidentemente desencadenó que yo culminara la universidad, que tuviera buenas notas, que me esforzara yo demasiado, aunque yo sí me fui al extremo, ¿no? Porque sí, algunos docentes sí me reportaron precisamente porque yo era yo muy crítico y radical en estas cuestiones. De pronto ahorita no lo soy tanto,
pero sí hay cosas en este sentido que sí voy a hablar acerca de la inclusión educativa, ¿no? Porque hay planteamientos que son inadecuados y que solamente es apalabramiento, pero no se hace otra cosa al respecto y eso evidentemente genera problemas, porque se ha encontrado de que mucho de lo que se dice no se hace y como no se hace, pues sí genera problemáticas en las personas en situación de discapacidad. Aquí adelantar un poquito que las personas autistas entran dentro del rubro, por así decirlo, de discapacidad psicosocial, ¿no? Pero también esta población pues ha sido muy invisibilizada en el sentido de que no tiene una sintomatología tangible, como si lo puede ser una persona con discapacidad motriz, por ejemplo. Sabemos que la persona tiene discapacidad motriz porque usa silla de ruedas. Sabemos que una persona presenta ceguera porque tiene un bastón, pero una persona autista puede pasar desapercibida y no muestra sintomatologías, ¿no? Y eso también ha sido una problemática al respecto. A ver, aquí creo que hay un comentario, dice, ¿a qué te refieres con los conflictos y problemas de aprendizaje personales o qué tanto abarca el tutor? Mira, aquí, qué bueno que hiciste esta pregunta, Luis, porque justamente aquí el tutor lo que tendría que hacer es inmiscuirse en ver cuáles son aquellas problemáticas que presenta el estudiante, ¿sí? Pero lo que ocurre, al menos en mi universidad, es que la tutoría para con el estudiante es 3 veces por semestre, ¿vale? Cuando comienza a la mitad del semestre y al culminar el semestre para ver, pues, qué dificultades hubo, qué problemáticas se están presentando y ver la manera de que el tutor, apoye al tutorado para que pueda resolver aquellas problemáticas, pero sí son de corte, educativo, si lo quieres ver así. En lo que viene siendo la tutoría inclusiva, que ahorita lo voy a esbozar un poquito, se supone que ahí ya tiene que ver más con aspectos personales, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona en situación de discapacidad no solamente presenta las problemáticas de la escuela, ¿vale? Sino también que presenta las problemáticas mismas de la propia discapacidad o problemas interpersonales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la persona no se siente aceptada, se siente rechazada, siente que no es capaz, llega a pensar que la vida como tal no tiene sentido. Ese tipo de problemáticas, a veces el tutor llega a saber de ello y justamente yo comparto esto porque el año pasado estuve en la NUYES, el antepasado también, justamente donde yo di una plática acerca de tutoría sombra. Y el año antepasado, en 2023, me parece, sí, 2023, di la plática acerca de la tutoría. Y algo que se comenta es que es muy importante saber hacia dónde derivar cuando el tutorado está reportando, pues esto que se conoce como depresión, como ansiedad, como riesgo suicida, porque si hay problemáticas que se están presentando, desafortunadamente, estar anclados al modelo médico, en este caso los psicólogos, pues lo que hace es patologizar el comportamiento y hacerle pensar que la persona tiene algo malo. Y eso es completamente falso, ¿de acuerdo? Pero bueno, si hay alguna otra pregunta o duda, no sé si la resolví, Luis, pero si no, vuelve a escribir yo con mucho gusto, ahí iré respondiendo, ¿vale? Voy a continuar y igual si hay dudas, sigan escribiendo, no hay ningún problema. Permítame. Aquí está un poquito de lo que es la tutoría inclusiva, ¿no? Que justamente, pues adelantarme que ese fue mi tema de tesis de licenciatura porque yo sí abogaba porque los tutores fueran inclusivos. De hecho, yo piloté un instrumento acá en Veracruz con una población de tutores y con eso saqué mi tesis, porque yo lo que quería buscar era si el tutor realmente es o no es inclusivo, ¿no? Que se supone que el tutor debe de ir encaminado a ser inclusivo. Y graciosamente lo que se encontró es que aquellos tutores más jóvenes eran más inclusivos en comparación con tutores que tenían arriba de 50 años. Eso es algo muy interesante. No recuerdo ahorita a qué conclusiones llegué, pero es muy interesante esa tesis que hice o ese estudio en particular porque pues se demostró que los tutores que tenían de 28 a 32 años, me parece,
eran más inclusivos, ¿no? Pero bueno, aquí justamente lo que tiene que hacer el tutor inclusivo es acompañar activamente y apoyar a los estudiantes durante toda su formación académica. También acá es verdad que el tutor, cuando tiene un estudiante en situación de discapacidad, no lo puede ver 2 o 3 veces por semestre. Lo va a tener que ver más tiempo porque el estudiante va a seguir reportando estas problemáticas. Pero también la realidad es que no hay tutores donde su papel sea único y llanamente fungir como tutores, ¿no? Son docentes también de manera simultánea que son tutores y por tanto no hay tanto tiempo para atender a los estudiantes. Pero esa es una obligatoriedad que deberían de tener, ¿no? Apoyar a estudiantes de cualquier índole, no únicamente en situación de discapacidad, porque un estudiante, por ejemplo, que ha sufrido abuso sexual, pues sí requiere un acompañamiento psicológico, pero también va a requerir al tutor cuando tenga o presente diversas problemáticas en el ámbito educativo. Pero es que tampoco de eso se habla, o sea, son casos muy aislados que de pronto no se tocan, pero que se deberían de tocar, ¿vale? Y aquí justamente lo que tiene que apuntalar el tutor, en este caso tutor inclusivo, es a ver aquellas fortalezas que presenta el tutorado para poder impactar positivamente, entre comillas, en el éxito académico o escolar más bien. Porque justamente cuando se ven aquellas fortalezas o se ve en qué es bueno el tutorado, pues evidentemente se logran muchísimas cosas, ¿no? Pero de pronto eso como que no es pues tan importante, no se toma tanto en cuenta y eso es una problemática pues muy grande realmente, ¿no? Que no debería de ocurrir, pero que ocurre en distintas universidades, ¿no? Bueno, si hay dudas, comentarios, por favor, ahí escriban, yo leo con mucho gusto, no hay ningún problema. Ahora sí, vámonos un poquito a los antecedentes de la tutoría sombra. Esto ya lo presenté, no aquí, pero sí en otros espacios, pero esta imagen la estoy poniendo porque no hay tutores sombra en contexto universitario en México. No existe esa figura en México. Existe en algunas zonas del sur de México, pero en población infantil. Pero tutores hombre en un contexto universitario no existe. De hecho, la investigación que yo realicé es la única en México que habla de tutorías hombre en un contexto universitario y que incluso hace la relación con el riesgo suicida. Entonces, bueno, solamente lo comento porque en otros países hasta hay diplomados para ser tutor sombra, pero graciosamente en México no existe esa figura. Y sí hay perdón, se ha reportado justamente de que personas autistas abandonan la universidad porque no pueden con ella, o porque de pronto sucede, ahorita voy a hablar un poquito al respecto, que el docente sugirió que el estudiante tiene que reconocer que la universidad no fue hecho para que él estudiara o ella estudiara, lo cual es un completo absurdo. Pero bueno, esas son cosas que ocurren realmente, ¿eh? No estoy sacándome cosas de la manga. Pero bueno, también este autor, Martínez, a mí me dio mucha claridad porque mi tema de posgrado en un primer momento fue para hablar de los tutores sombra y la relación con el riesgo suicida. Luego se cambió completamente porque mi posgrado es interconductual y ahorita tiene que ver más que nada, sigo trabajando con estudiantes universitarios autistas, pero ahora es el seguimiento instruccional y la relación o el impacto que tiene en el ámbito educativo. Pero sí hay investigaciones que hablan acerca de la relación que tiene los problemas en el ámbito educativo con el riesgo suicida, ¿no? No es una cuestión que no tenga relación o que pertenezca única y llanamente a la parte clínica, entre comillas, ¿no? La parte educativa también tiene que ver y también se tendrían que hacer cosas al respecto, pero pues de pronto eso no se hace y es una situación muy, muy problemática, ¿no? Pero bueno, este autor, por ejemplo, fue el primero que yo encontré cuando yo hice mi anteproyecto para entrar al posgrado y nos dice que la forma pertinente de nombrar a este profesional es muy variado. Por eso es que puedes hablar de tutor sombra, puedes hablar de maestro sombra, puedes hablar de docente de apoyo o puedes hablar de un maestro integrador, pero todos son sinónimos porque apuntarán a lo mismo entre comillas, ¿no? Que tiene que ver con ser un profesional encargado de apoyar la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad. El problema, otra vez, es que además de que esta figura no existe en México en un contexto universitario,
Cuando se ha sugerido la pertinencia, dicen que no, que eso no existe. Pero no porque no exista significa que no es necesario. Yo voy a poner un ejemplo. Si hacen una universidad y de pronto llega un estudiante que usa silla de ruedas y no hay accesibilidad, la universidad va a tener que buscar la manera de volverlo accesible. No va a decir, no, es que no tenemos rampa, no tenemos, perdón, no tenemos elevador. La institución va a tenerse que encargar de posibilitar lo anterior, justamente porque eso es problemático para el desenvolvimiento del estudiante en el sentido de que no va a poder transitar de una manera adecuada, ¿de acuerdo? Pero bueno, igual, dudas, comentarios, me dicen por favor. Aquí está el fenómeno del tutor sombra que ha sido analizado desde distintas coordenadas. Es falso de que no haya investigaciones que hagan una relación o que hablen justamente del tutor sombra. Hay varias investigaciones y aquí las estoy mostrando. Al final les voy a decir dónde está el artículo para que lo puedan localizar, para que puedan precisamente leer lo que dicen cada uno de estos autores, porque desde distintas coordenadas nos hablan de lo que hace el tutor sombra. Reitero, especifican más al contexto infantil, no al contexto universitario. Y eso otra vez es una problemática. Pero Briceño es el autor más bien que habla justamente del tutor sombra en un contexto universitario. De hecho, Briceño hace un estudio donde aplica un instrumento a docentes de la Facultad de Idiomas, no en México, por supuesto, otra vez, y quiere ver qué tan pertinente o cómo perciben al tutor sombra, ¿vale? Ahí este artículo que les estoy comentando, hasta el final viene el instrumento, pues por si alguien lo quiere checar o si de pronto hay alguien que lo vaya a ver este video a posteriori y quiera replicarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de lo que es el tutor sombra. Otra vez en el lado derecho les estoy mostrando cómo justamente en otras universidades o en otros lugares fuera de México sí es pertinente el tutor sombra, pero en México no. Pero yo lo que digo, no porque no existe esa figura, significa que no es necesario. Y más si tienes estudiantes universitarios que están presentando problemas de comunicación, problemas de interacción social y problemas en el seguimiento instruccional. Y es que intentos de tutores o de monitores, que es algo que hay en mi universidad, que prácticamente son estudiantes que hacen el papel de tutor, realmente no son suficientes. No son suficientes en ningún sentido. Pero bueno, ahorita me voy a ir para allá porque justamente cuando yo hable de las reflexiones críticas, ahí sí voy a ser radical en lo que voy a comentar en torno a la educación inclusiva, ¿no? Porque habría que ver si evidentemente es inclusiva como se está diciendo, ¿no? Pero bueno, aquí el tutor sombra debe ser un psicólogo, educador infantil o pedagogo. Yo discrepé en esta investigación. ¿Por qué? Porque como yo intenté hacer la relación entre la tutoría sombra y el comportamiento suicida, justamente yo no podía, no podíamos atribuirle este papel a otro profesional que no sea un psicólogo. ¿Por qué? Y lo comento más adelante. Porque el tutor sombra, si tiene un estudiante que presenta riesgo suicida, el pedagogo o el educador no va a poder hacer nada. Y aquí me pueden decir, porque me lo dijeron, pero es que para eso tenemos al psicólogo. Sí, pero ¿para qué tener un doble papel? ¿No? O sea, tienes por un lado a tu pedagogo y por otro lado tienes a tu psicólogo, cuando podrías tener ambas cosas en una sola persona, ¿no? Y bueno, yo también lo comento porque yo soy psicólogo y estoy anclado a la parte conductual, ¿no? Entonces, también en ese sentido lo dije cuando hice la pequeña investigación. La inclusión del tutor sombra ha llegado a ser enriquecedor por parte de las instituciones educativas. Sí o sí se ha visto el impacto favorable que tiene el tutor sombra con los estudiantes autistas. Pero reitero, solamente no porque no existe esa figura, significa que no es necesaria. Claro que es necesaria. Y claro que se debería de buscar la manera
de que haya tutores sombra, pero de pronto eso no se hace. Justamente lo que hace el tutor, ahorita lo vamos a ver porque vamos a ver exactamente cuáles son las funciones del tutor sombra, si es precisamente que el estudiante se pueda desenvolver de una manera óptima, adecuada, adentro de de un aula, por ejemplo, ¿vale? Justamente aquí, esta pequeña definición yo la dejé porque en el estudio va encaminado a que sea el tutor sombra, sea un psicólogo conductista. Un tutor sombra efectivo es un profesional con un elevado nivel de preparación académica. Además de todo lo anterior, fíjense, esto tiene que dar claro, acompañamiento atemporal. Un tutor académico ordinario, entre comillas, y cuando me refiero a ordinario, me refiero a que atiende a estudiantes no autistas o a lo mejor en situación de discapacidad. El tiempo es de 2 o 3 veces por semestre, pero el tutor sombra debe de dar un acompañamiento temporal toda vez de que va a requerir 2 o 3 veces para verlo, pero por semana. Y en esas 2 o 3 veces que se vea no va a ser de una hora, puede ser de más tiempo, ¿vale? Y justamente los tutores sombra no son, entre comillas, baratos. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, porque no son baratos, pero tampoco las instituciones de educación superior han buscado la manera de posibilitarlo. Yo he hablado del tema de la tutoría sombra en diversas universidades de acá de México y una fuera de México, porque yo sí hablo de la pertinencia del tutor sombra en un contexto universitario, pero otra vez, de pronto eso como que no es bien visto, ¿vale? Si hay alguna duda, algún comentario, con mucho gusto pueden escribirla o pueden interrumpirme o levantar la mano. Yo voy a leerla sin ningún problema, como lo hice hace ratito, ¿vale? Aquí están las principales funciones del tutor sombra en educación superior. Otra vez, no es algo que diga Lalo o Eduardo. Ahí, al final, en el artículo que les voy a presentar, ahí están los autores que sustentan todo esto. Lo ayudará a encontrar vías de comunicación efectivas con los docentes y el resto de sus compañeros de clase. No verle como un altavoz del estudiante. Al corto plazo, es decir, las primeras veces, sí va a fungir, entre comillas, como un altavoz al corto plazo, porque el estudiante presenta problemas de comunicación y de interacción social, pero poco a poco el estudiante, bueno, se va a exponer al estudiante a esos estímulos aversivos desagradables y justamente el estudiante autista va a comenzar a decir las cosas por sí mismo. Pero también hay ocasiones en que la persona autista no sabe cómo decir las cosas. Y términos o palabras tan sencillas para el estudiante pues le cuesta mucho trabajo. Y yo siempre voy a poner de ejemplo a mi tutorado, de cómo le ha costado trabajo al corto plazo el poderse desenvolver en su facultad. Ahorita ya no hay ningún problema, ¿no? Pero al corto plazo, pues sí era una problemática, si lo quieren ver así, ¿no? Debe propiciar que éste logre relacionarse de manera autónoma. Justamente es comenzarlo a que, pues sí, que haga las cosas por sí mismo, no volverlo dependiente del tutor sombra, porque eso es otra cosa, no volverlo dependiente, porque pues no permite, sino posibilitas que el estudiante pues haga las cosas por sí mismo. Y uno también debe de ser claro al respecto. Aquí hay un mensaje, permítanme, dice, esta figura del tutor sombra solo es para dar acompañamiento a estudiantes con discapacidad o pasa con otros problemas de estudiantes que tienen relación a la... Mira, yo lo que encontré, Morena Barraza, no sé cómo te llamas, pero yo lo que encontré es que es para población autista, pero también puede ser para estudiantes que tengan este síndrome de Down. De hecho, en la universidad en donde yo estoy, hay un estudiante, no recuerdo de qué región, que tiene síndrome de Down y él dijo abiertamente, yo tengo un maestro sombra. Así lo dijo, pero es que lo contrata de manera particular, no lo da la institución educativa. Y lo que tendría que hacer la institución educativa es propiciar tutores sombra para aquellos estudiantes que lo requieran, específicamente aquellos que tengan problemas en el seguimiento instruccional. Mi tutorado, por ejemplo, yo soy tutor sombra de un estudiante universitario autista
Y justamente a mí me ha dicho mi tutor, yo me llamo Carlos Eduardo, ¿no? Pero casi no me gusta Carlos. Pero él me dice Carlos. Pero me ha dicho, Carlos, es que yo no le entiendo al maestro. Pero tú me lo explicas y aunque te tardas más, te entiendo. Pero es que el docente tendría que desmenuzarle las instrucciones para que el estudiante pueda llevar a cabo sus actividades o la tarea que el docente le esté implementando. De hecho, mi tesis de maestría tiene que ver con el desmenuzar instrucciones porque se quiere ver si el impacto que tiene cuando el estudiante se enfrenta a instrucciones desmenuzadas es más favorable en comparación cuando no están desmenuzadas las instrucciones. Pero sí, es para estudiantes autistas y para estudiantes que presenten síndrome de Down, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado al respecto. Y la investigación fue encaminada para estudiantes universitarios autistas. Habría que precisar de pronto, porque eso sí es interesante, si de pronto la figura del tutor sombra podría ir encaminada a otros estudiantes que no sean autistas, pero que presenten ciertas problemáticas en el ámbito educativo, porque a lo mejor esta cuestión del seguimiento instruccional no sea única y llanamente en población autista. Puede ser que cualquier estudiante tenga problemas en el seguimiento instruccional por una multivariedad de situaciones, ¿vale? Pero sí, yo creo que sí sería interesante de pronto ver al respecto y no, no, no. Gracias a ti. Cualquier duda, vuelve a escribir y yo con gusto yo leeré lo que pones, ¿vale? Voy a continuar porque como dije, lo bueno son las reflexiones críticas, ¿no? Es imprescindible que el tutor sombra esté presente al momento del diálogo que haya con sus demás docentes. Ojo, lo que tiene que hacer el tutor sombra es estar en las reuniones con los docentes al corto plazo, no de manera permanente. Es decir, las primeras veces tienen que estar, puede ser los padres de familia, los docentes y evidentemente tiene que estar el tutor sombra, porque aquí el tutor sombra va a ser como un puente entre el docente y entre el estudiante, para que si el docente argumenta algo que de pronto el estudiante no logre comprender, el tutor sombra se lo tendrá que desmenuzar a fin de que lo entienda. Y simultáneamente o a su vez, lo que tienen que hacer las instituciones de educación superior es implementar ajustes razonables, pero que sí se lleven a cabo, porque justamente estas modificaciones que se hacen o adecuaciones para poder entregar, por ejemplo, una tarea, impacta en que el estudiante pueda hacer las cosas. Por ejemplo, un ajuste razonable que ha tenido mi tutorado es justamente mayor tiempo para la entrega de actividades. Pero también algo que no han hecho los docentes es desmenuzarle al estudiante autista lo que tiene que hacer. Por ejemplo, yo puedo escuchar que alguien me dice, Eduardo, para mañana quiero que hagas un reporte de lectura de X cosa, ¿sí? Yo entiendo que es un reporte de lectura, yo entiendo lo que es un ensayo, pero para una persona autista no lo va a entender del todo. Y lo que ha ocurrido con la población autista es que además de que ha sido muy discriminada y hostigada, es más fácil para un docente pasarlo con 6 que genuinamente enseñarle a que haga algo. Es más fácil pasarlo con 6 y evitarse el problema, ¿sí? Pero aquí justamente el tutor sombra tendría que ir encaminado a entrenar al tutorado para que sepa hacer diversas cosas. ¿De acuerdo? Pero reitero, eso no se hace. Yo lo propuse en mi universidad y me dijeron que esa figura no existe, que ahí están los tutores académicos y tal, tal. Y yo lo que hice fue llevarme la investigación a la NUYES y me la publicaron en el Google académico, afortunadamente, ¿no? Entonces, justamente yo a lo que voy es a visibilizar a la población autista porque el impacto que ha tenido en este caso mi tutorado pues ha sido muy, muy favorable, ¿no? Y justamente el tutor sombra podrá verbalizar aquello que el estudiante por sus problemas de interacción y comunicación social no es capaz de externar. Al corto plazo, luego el tutorado o el estudiante autista va a poder desenvolverse de manera óptima, ¿vale? Reitero, si hay dudas, con mucho gusto ahí escríbanlas y yo las leeré, no se preocupen.
Permítame. Y justamente la manera de incidir del tutor sombra, apoyar al estudiante, promover su progreso hacia su autonomía, entender el proceso del alumno. Aquí también discrepé porque yo lo que digo es que sí, la persona, el estudiante autista tiene problemas de seguimiento instruccional, de interacción social y demás, pero yo discrepo porque es como mantenerlo en una burbuja, porque el estudiante al egresar se enfrenta al ámbito laboral y el ámbito laboral se lo come en el sentido de que no va a estar preparado para la demanda de todo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, yo sí he trabajado técnicas de exposición con mi tutorado, ¿vale? Es decir, exponerlo a estímulos aversivos o aquello que le genera malestar para que comience a habituarse. Un ejemplo, mi tutorado el año pasado o hace dos tenía que ir a otra facultad a exponer un tema. Yo lo que hice, simple y llanamente, fue animarle a que lo hiciera, aunque él no quería hacerlo, tampoco era de que no lo tienes que hacer, porque no. Pero dije, mira, yo entiendo que te dé vergüenza, que te pongas, porque eso decía, no es que me pongo ansioso. Yo entiendo esa parte, pero si no lo haces, conforme vayan incrementando los semestres, se te va a ir dificultando más. Probablemente vas a ir y te vas a poner nervioso, pero no pasa nada. Conforme más lo sigas haciendo, más fácil va a ser para ti. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Mi tutorado fue a la otra facultad, necesitaba que alguien lo grabara. Yo fui porque yo lo grabé, pero mi tutorado pues habló más del tiempo del cual tenía que hablar y pues sí, al corto plazo, de manera inmediata, pues sí se puso nervioso, la voz le temblaba, pero poco a poco se desenvolvió completamente, habló más de una hora y lo hizo excelentemente bien. Entonces, sí, yo apelo más a así, sí entender el proceso del estudiante, pero sí irlo exponiendo a aquellas situaciones aversivas, porque también hay que pensar que no solamente va a ser la universidad, va a llegar a requerir un empleo. Y ahí sí, sí o sí, no va a ser como en la universidad, no va a haber ajustes razonables, que a veces no se llevan a cabo, pero al menos hacen el intento de darle ajustes razonables a la población autista. Pero en un ámbito laboral no va a haber eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a continuar y dudas, me dice. Mi experiencia como primer tutor sombra no reconocido de la Universidad Veracruzana, ¿no? Que es de donde yo soy estudiante de maestría y yo estoy en la UB justamente, pero a pesar de que he estado en algunos documentos oficiales, donde en la facultad del estudiante sí me ponen que yo funjo como tutor sombra, no hay nada oficial que hable de esta figura ni esté estipulado en ninguna parte, pero sí debería de estar. Yo lo conocí en 2022, yo aún era estudiante de licenciatura y pues yo soy una persona que todo dice que sí. Entonces dijeron, hay un estudiante que requiere apoyo y yo dije, no, pues yo le entro. Y justamente yo no sabía absolutamente nada de tutor sombra, no sabía nada de autismo, no sabía absolutamente nada, ¿vale? Entendí que era autista porque esa es otra. También me dijeron que no es persona con autismo, sino que es persona autista. Por eso yo digo persona autista. Yo solía decir persona con autismo. Entonces, yo no conocía nada y fue complejo para mí. Esa es la realidad. Fue complejo para mí porque yo soy una persona muy hablantina, pero mi tutorado era una persona, era, o sea, no es, ya ni de chiste lo es, muy reservada, muy callada, donde solamente respondía sí, no, ¿por qué? Y evidentemente eso dificultó o hizo más complejo que pudiéramos trabajar de manera óptima, ¿vale? También es verdad que yo fungí como tutor sombra de dos estudiantes, además de mi tutorado. Ahorita ya no, ahorita estoy con mi tutorado ya, pero sí fungí como tutor sombra de dos estudiantes más. O sea, sí se requiere la figura del tutor sombra en la universidad, pero no se ha reconocido como tal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurría con mi tutorado? Presentaba problemas de comunicación, interacción social y seguimiento instruccional. Y pues estaba presente lo que es el comportamiento suicida, así como lo que se conoce como depresión y lo que se conoce como ansiedad. Eso también lo trabajamos y pues ahorita mi tutorado pues
está en otra onda, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, así fue como yo conocí a mi tutorado y reitero, fue muy difícil para mí, ¿no? Yo me desesperaba muy rápido. Si algo hizo mi tutorado es volverme una persona muy paciente, porque yo a veces soy muy impaciente y se desespera así. Pero pues ahorita ya no, y también mi tutorado pues ya ha hecho muchas cosas, ¿no? Es un caso de éxito porque cuando yo conocí a mi tutorado, pues tenía calificaciones de 2 y de uno. Así lo conocí. O sea, aquí donde ven 8 8 9 9 y 10 tenía 2 y uno. O sea, sí fue un caso complejo. Y justamente sin darme cuenta y sin saber, lo puedo decir ahorita, lo que yo hice fue desmenuzar las instrucciones, porque le tuve que decir lo que tenía que hacer, pero en otras palabras. Porque los docentes, otra vez, ¿no? Esto a mí, yo soy muy franco, ¿no? O sea, a mí sí me genera molestia cuando un docente así sin más dice o sugiere o recomienda que tiene que abandonar la universidad. O sea, ¿con qué tipo de autoridad moral dice un docente eso? ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que le dijeron? Que abandonara la universidad, que entrara a un taller de pintura, que también de eso se podía vivir. O sea, yo, ahorita me da risa, ¿no? Pero cuando ocurrió la situación, pues sí fue molesto, porque yo dije, pero ¿por qué no le enseñas cómo hacer las cosas? Porque es más fácil para ti, docente, decir que no puede, porque eso es algo que tú crees, ¿no? Entonces, mi tutorado sí pensó en abandonar la universidad, esa es una realidad. O sea, sí lo pensó tanto él como los padres de familia en que abandonara la escuela. Pero también mi tutorado me dijo, oye, Carlos, es que yo no quiero dejar la escuela. Es que yo sé que me cuesta, pero lo voy a hacer. Y yo le dije, claro, lo vas a hacer y la mejor forma es demostrarlo con hechos, con acciones, no solamente apalabrarlo. Y justamente es un caso de éxito porque de calificaciones de 2 y de uno y llega a tener calificaciones de 8 9 y 10, ¿no? Entonces, la magia, si lo quieren ver así, es precisamente el desmenuzar instrucciones. El saber desmenuzar instrucciones, el dar un acompañamiento atemporal al tutorado, eso es lo que se tiene que hacer. Y se posibilitan muchísimas cosas, ¿no? Aquí pongo las calificaciones, son del periodo de agosto 2024 a enero 2025, ¿vale? Y justamente, ¿no? Él tenía, su promedio global era de 2.5, ahí lo estoy poniendo de hecho, ¿no? Y actualmente su promedio es de 8. Actualmente tiene la beca de Fundación VE, la beca de alimentos, la beca de transporte y le acaban de dar una tableta electrónica, ¿no? La misma universidad fue como un tipo de apoyo que le dio a estudiantes que pues tenían un rendimiento más óptimo, tiene un promedio de 8, ya era candidato a participar en esto, pero cuando yo lo conocí ni de chiste pensó que mi tutorado tendría todo esto. Y justamente eso, pues, es un aliciente, pues, para que se siga preparando, para que se siga esforzando y para que siga haciendo muchas cosas, ¿no? Y yo aquí lo que pongo es verdad, ¿no? O sea, cuando mi tutorado llegue a un promedio de 8.5, que es el mínimo que se requiere, va a buscar hacer una movilidad. Él la quiere hacer de manera internacional, pero si no se llega a poder, la va a hacer de manera nacional, pero sí o sí va a ser una movilidad. Y eso va en contra de lo que dijeron los docentes de que tenía que abandonar la universidad, ¿vale? Y pues aquí la clave también es la paciencia, ¿no? O sea, ser paciente. Yo aquí puse esta una imagen porque justamente fue entre mí, ¿no? Para mí yo dije, no, que no podía sacar 8. Justamente la clave es pues la paciencia, el acompañamiento temporal y el desmenuzar instrucciones. Ya les dije las tres cositas que son. Entonces, bueno, eso es lo que corresponde a lo que es la tutoría sombra. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro, ya para que me pase a esto, porque ya estas son, no es muy grande, pero sí abordo o sí abarco de manera crítica lo que viene siendo la inclusión educativa para estudiantes en situación de discapacidad, porque el autismo entra en discapacidad psicosocial. Pero no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro. Pueden escribirlo, no hay ningún problema, yo lo leo, no pasa nada.
sino para continuar, ¿no? Bueno, yo voy a continuar y si hay alguna pregunta, igual para pues aquí tienen cosas que hacer, yo les agradezco mucho, pero si hay alguna duda, ustedes lo escriben y yo me detengo y lo leo, ¿vale? A ver, permítanme. Es muy interesante porque muchas de estas reflexiones críticas, pues, son reflexiones a las que yo he llegado en función del diálogo que he tenido con estudiantes autistas, no solamente de mi universidad, sino fuera de ella, ¿vale? Fuera de ella. Sí, porque también se podría decir, no, es que Lalo está agarrando estudiantes de la universidad. No, también estoy tomando de estudiantes de fuera de la UB para que vean que la problemática se repite lo mismo en otros estados, pero no está habiendo una educación inclusiva, como la hacen llamar, ¿vale? Entonces, bueno, voy a continuar. No se niega que las universidades puedan tener políticas inclusivas en documentos oficiales. Su implementación es precaria y deficiente, causando prácticas discriminatorias que pocas veces se evidencian por temor a represalias. Personas en situación de discapacidad, no solamente el autismo, han recibido prácticas discriminatorias, pero no dicen nada por lo que les puede ocurrir, por no querer tener al docente en su contra, por no querer tener a su facultad en contra suya. Y se callan y se aguantan lo que está ocurriendo. Cosas que no deberían de ocurrir, pero que ocurren en la universidad, ¿vale? Esa es una reflexión que yo hice y sí es como de molestia porque yo algo que dije cuando defendí mi tesis de licenciatura es, si tú tuvieras a un familiar, una pareja, que por un accidente fortuito, por un avatar de la vida, un accidente lo deja, por ejemplo, en silla de ruedas, ¿cómo te gustaría que lo tratara la universidad o el entorno? ¿Te gustaría que tuviera las mismas oportunidades que los demás? ¿O te gustaría que lo discriminen, que lo hagan de menos, que digan que no puedes hacer X o Y cosa? Pues así deben de tratar a las personas, ¿no? Pero eso de pronto no ocurre. Yo lo dije cuando fue lo de mi tesis y lo defendí antes cuando participé en un foro internacional de inclusión, porque eso es lo que debería de ocurrir. Pero de pronto, reitero, eso no ocurre. La ausencia de ajustes razonables, que ya dije que son modificaciones, adecuaciones que se hacen para que el estudiante pueda desenvolverse de una manera más óptima al interior de una facultad, puede conducir al abandono académico. ¿Por qué? Porque no solamente es decir, aquí está un documento donde se solicita que tengas X o Y ajuste, es que genuinamente la facultad implemente los ajustes, sí o sí. No solamente que te digan que aquí están tus ajustes y hay que ver tu facultad si te los implementa o no. Uno debe de ser radical en ese sentido, en ver la manera de posibilitar los ajustes razonables para poder tener un mejor desenvolvimiento para estudiantes en situación de discapacidad, en este caso, personas autistas, ¿de acuerdo? Pero reitero, eso no ocurre y es muy lamentable, porque no solamente es decirlo, es también hacerlo y ejecutarlo. De nada sirve una persona que esté bla, 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 sin las acciones no hace lo que dijo que iba a hacer. No tiene, carece de valor su palabra, porque ya sabemos que no lo va a terminar haciendo. Y eso es lo que pasa en la cuestión de ajustes razonables. Eso es lo que pasa. Y yo estoy dispuesto a debatir o a comentar o dar un argumento o recibir un contraargumento a lo que yo estoy comentando, porque son cosas que no ocurren. Y es muy lamentable. Desafortunadamente es muy lamentable. Algunas universidades operan bajo directrices capacitistas, llegando a tratar a estudiantes en situación de discapacidad como una carga y no como parte integral de la comunidad universitaria. Esto es muy lamentable,
porque se ha escuchado entre pasillos cuando hacen una crítica a una persona en situación de discapacidad. No solamente la población autista, cualquier situación de discapacidad. Y eso es muy lamentable, porque no tendría que ocurrir. No tendríamos que burlarnos de personas porque no pueden hacer X o Y cosa. Desafortunadamente eso ocurre en las universidades. Y eso ocurre también con la población autista. Oye, ya ves qué raro es, ya ves que él puede entregar las cosas a destiempo y no le dicen nada. O sea, ese tipo de comentarios que prácticamente hacen que la persona autista se venga hacia abajo y no quiera hacer las cosas, ¿no? Y esto es lo que estoy comentando, no, es una situación que ocurrió fuera de mi universidad y es muy lamentable, porque no tendría por qué ocurrir, pero ocurre, ¿vale? Si hay algún comentario, o queja o lo que gusten, adelante, yo no tengo inconvenientes. O sea, yo creo que sería interesante escuchar o que escriban, yo lo leo, sus perspectivas, porque esto que estoy comentando, yo lo traté de abordar de una manera crítica. Y como yo me he dado cuenta que no, de pronto esto no es como, ay, eso no es cierto. Yo sí estoy reuniendo, este, para hacer una pequeña investigación, porque yo siempre digo de hacer investigación, donde vamos a poner las relatorías de personas en situación de discapacidad, donde se evidencie esto, que eso que llaman educación inclusiva ni de chiste se está haciendo, porque hay que ser críticos al respecto para posibilitar cambios, no quedarnos callados y hacer como que no pasa nada. O yo al menos no pero de esa manera. ¿Vale? Voy a continuar y reitero, si hay dudas, con mucho gusto me dice, ¿vale? La falta de apoyos adecuados es una forma de violencia estructural. Este vacío puede llevar a un epistemicidio. ¿Qué significa esto? Destrucción, marginación y desprecio sistemático de los saberes. Yo sé que aquí hay unas personitas que son como indígenas, pero pongan ahí a personas en situación de discapacidad o con silla de ruedas, que justamente como operan de manera distinta y se salen fuera de lo que se conoce como el modelo normativo, ya es una manera de invisibilizarlos y no tendría por qué ocurrir ese tipo de cosas, pero desafortunadamente ocurre. Desafortunadamente ocurre y desafortunadamente poco se hace al respecto para evitar los estragos que ocurren en estudiantes en situación de discapacidad, ¿no? También yo he dialogado con personas que abandonaron la universidad precisamente por prácticas discriminatorias, precisamente porque se volvió el problemático de la facultad y se sentía sumamente mal y tuvo riesgo suicidio. O sea, son situaciones que ocurren, pero de pronto de eso no se habla, pero nos adjudicamos como ser inclusivos. No sé si me explico en todo esto, pero sí es muy lamentable esto que ocurre. Y yo sí comento al respecto porque son situaciones que no deberían de ocurrir en ninguna universidad, ni en ninguna institución de educación, ya sea pública o privada. Muchas universidades de educación pública se escudan en campañas superficiales de inclusión. Mucho de lo que se apalabra en medios digitales y de comunicación no se hace. Y eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable. Que se diga mucho y se haga poco. De nada sirve. De nada sirve. Las universidades han aprendido a hablar de inclusión solo en folletos, foros internacionales y redes sociales. Eso sí lo hacen, ¿eh? Vaya, ahí se pintan solos las universidades, todas, pero poco se aterriza a la realidad. Yo algo que comenté es que yo hace un par de semanas yo di una charla de tutoría sombra y me sacaron. Me sacaron cuando empecé a dar planteamientos críticos de la educación inclusiva. Me sacaron y me volvieron a meter porque personas dijeron que querían escuchar la charla de tutoría sombra, que por qué me habían sacado. Son situaciones que no tienen que ocurrir, pero que ocurren. O sea, no, yo no le veo, yo no vería inadecuado que alguien me dijera, ahorita, oye, ¿sabes qué, Lalo? Mira, esto que tú comentas de la educación inclusiva no es así, por esto y aquello. Yo no vería mal eso, yo lo vería pertinente. Yo veo adecuado la crítica, precisamente porque es lo que posibilita cambios, pero la acriticidad es lo que ha devastado en todos los terrenos, porque las cosas siguen igual y no se posibilitan cambios.
Y si tú alzas la voz, si tú hablas, si tú comentas, te vuelves una persona problemática, te vuelves una persona que te hacen a un lado y no tendría por qué ocurrir esto, ¿vale? Pero bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí o algún comentario, o si no hay ninguno, yo le sigo. Toma agüita porque se me seca la garganta de que estoy hablando, pero no sé si hay alguna duda, algún comentario. Luis o quien esté, no sé si quiere hacer algún comentario. Adelante, o sea, no hay ningún problema, lo pueden escribir y yo con gusto lo leo, no pasa nada. Voy a continuar y ya si hay dudas, me dicen, ¿vale? Ya para que quede para que quede grabado y ya si lo quieren escuchar, quien lo quiera escuchar después, pues adelante. La rigidez en la forma en que se enseña, clases rigurosas, interacción social forzada, carencia en hacer ajustes adecuados en la forma de implementar las clases, inexistencia de ajustes razonables para problemas sensoriales, margina estudiantes autistas. El diseño pedagógico es deficiente. Esa es otra cuestión, ¿no? No hay ajustes razonables para problemas sensoriales. Y esa es una problemática, porque no es que la persona esté fingiendo que tiene que usar audífonos para que el impacto del ruido no sea tan desagradable, pero no hay ajuste para eso. Yo voy a comentar algo. En algún momento, un estudiante, una chica, precisamente autista, que presentaba problemas sensoriales, ella buscaba únicamente lo que quería, era hacer su examen en un lugar donde no hubiera ruido. Y ese ajuste no lo obtuvo. O sea, no hay muchas cosas de las que se apalabran, ¿vale? Y es muy problemático todo esto, desafortunadamente es muy problemático. La mayoría de docentes tiene un nulo conocimiento de cómo trabajar con población autista. Lo siento mucho, impera la ignorancia intelectual. Peor aún, varios operan desde prejuicios. Cualquier política de la mal llamada inclusión educativa es un maquillaje superficial para enaltecer el nombre de la universidad, de una universidad que no es inclusiva. Quiero saber si conocen, si la conocen, sería excelente para platicar e invitar justamente a las otras universidades, a las otras facultades, a las otras instituciones, para ver qué se tiene que hacer para que una universidad sea realmente inclusiva. Otra vez, no es solamente apalabrar. Eso no es ser inclusivo. Para mí eso es ser un queda bien. Eso no es ser inclusivo en ningún sentido. Se tiene que decir y ver la manera de posibilitar cambios en las personas en situación de discapacidad, ¿vale? Esto muy claro debe de quedar. Las personas autistas merecen estar en la universidad. Ignorar las sugerencias de reconocer que la universidad no fue hecha para ellos. Yo agradezco enormemente, así lo digo, haber conocido a mi tutorado en 2022. En verdad agradezco bastante porque yo considero, no lo sé, pero que muy probablemente mi tutorado ya no estuviera en la universidad, porque hubiese seguido la recomendación de que la universidad no fue hecha para él o para ella. Eso es un absurdo completamente, ¿vale? Y aquí algo que debe de quedar claro, y lo dije al principio, la paciencia es imprescindible y debe de ser vista como el aditamento para el éxito académico. Eso debe de quedar muy claro, la paciencia, porque en ocasiones puede llegar a ser un poco desesperante la manera en la cual se comporta una persona autista, ¿vale? Si hay dudas o aquí o comentarios, adelante, ustedes háganlo, escríbanlo, yo comentaré. No se reconoce la pertinencia del tutor o sombra en entornos universitarios. Ya hay una investigación en la NUYES, ya he hablado del tema como en 10 universidades, incluso fuera de México, y todavía no se ha visto la pertinencia del tutor sombra, ¿no? Y yo aquí sí soy muy crítico al respecto. ¿Qué opinarían ellos, o sea, los estudiantes o los padres de familia, acerca de que si ven o no pertinente
que haya un tutor sombra? ¿Qué dirían ellos? ¿Qué opinarían al respecto? ¿Es válido que paguen cuantiosas cantidades de dinero por un tutor sombra particular? ¿Acaso su voz no importa? Ya lo comenté hace rato, me parece, ¿no? 300, 400 pesos la hora es lo que cuesta un tutor sombra. Puede ser el caso que hay algunas personas que no cobren tanto, pero eso es lo que pagan por un tutor sombra. No es mi caso, o sea, yo lo comento, o sea, ni de chiste es mi caso, pero eso es lo que supuestamente se cobra por hora. Entonces, imagínense 300 pesos y 10 horas que tienes que ver en una semana al tutorado. ¿Quién tiene 3,000 pesos semanales para darle a un tutor sombra? O sea, no, o sea, son cosas que no deberían de ocurrir, pero ocurren. Seguro facultativo gratuito por pertenecer a una universidad pública, sí, pero un tutor sombra gratuito, ¿no? O sea, yo sí hago las preguntas como son, porque así se tienen que hacer las cosas. Y uno tiene que buscar la manera de probabilizar el éxito de los estudiantes, punto. Yo no soy docente, conoceré muy poco de la docencia, pero yo sí apelo justamente a que las personas tengan un buen desenvolvimiento y un buen éxito al culminar la universidad, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario al respecto que quieran hacer? Adelante. ¿No hay algún comentario? ¿Nadie quiere comentar, quejarse? Se vale. Y también decir, oye, Lalo, sabes que no estoy de acuerdo con esto que comentas y creo que, creo que es válido, ¿saben? Creo que no hay ningún problema al respecto. Pero bueno, voy a continuar y me dicen, por favor. Bueno, aquí solamente es un complemento, ¿no? Del por qué yo comento de que el tutor sombra tiene que ser un psicólogo conductual, porque el psicólogo conductual, no el ecléctico, va a poder incidir de manera pertinente en el riesgo suicida. Y ahí un pedagogo o un educador, pues no van a poder incidir. Y aquí una cosa que debe de quedar muy claro para los que son psicólogos, ¿no? Estar anclado al modelo médico y simultáneamente adjudicarse como conductista no tiene sentido alguno. ¿Por qué? Porque el modelo médico patologiza el comportamiento y desafortunadamente, y eso lo comento no solo por mi tutorado, sino por otras personas con las cuales he trabajado, donde piensan que tienen un trastorno, se están trastornando el comportamiento y piensan que tienen algo malo, algo enfermo, algo deficiente. Por eso están encasillados y desencasillarlo, es decir, hacerle saber que lo que le ocurre no es una enfermedad mental, no es un trastorno del cual ocurran cosas malas, sí es complejo. Yo tardé varios meses para desencasillar a mi tutorado de que no tenía algo malo, de que no estaba enfermo de nada. Yo lo que le decía es, operas de manera distinta como cualquier persona. Tú no eres como yo opero de manera distinta. Y tú también, y no pasa nada. No hay ningún problema al respecto. No es un delito que tú seas diferente, entre comillas. ¿Vale? Entonces, bueno, si hay comentarios, adelante. ¿La inclusión se demuestra en palabras o solo sea palabra? Y aquí, claro, ¿a poco no podía ser un ajuste razonable tener un tutor sombra? Porque eso no se hace y debería de hacerse porque, reitero, hay más estudiantes en la universidad que requieren de un tutor sombra, pero de eso no se habla. ¿Cuándo se tomará en cuenta la opinión de los estudiantes universitarios autistas o de los padres de familia? Se dice que se hace, pero yo no he visto que se haga. Yo no he visto reuniones con padres de familia cuyos hijos sean autistas para ver qué se puede hacer al respecto, para comentar cuáles son las problemáticas y de qué manera se va a incidir o de qué manera la universidad va a responder a X o Y cosa. De eso no se habla. ¿La tutoría convencional tiene la misma envergadura que la que tendría un tutor sombra? La realidad es que no. La realidad es que podrán poner a un tutor académico, que ya les comenté, son 2 o 3 veces por semestre, o a lo mejor alguno que lo vea de manera quincenal, pero no va a tener el mismo impacto que un tutor sombra. Y ya les dije hace ratito, es desmenuzar instrucciones, tener paciencia
Son cuestiones que se deben de tomar en consideración para posibilitar cambios en población autista. El problema medular es que es que como no existe esa figura en la universidad, por ejemplo, se piensa que no es necesaria. Hilarantemente, algunos pueden objetar que tener un tutor sombra es sinónimo de ser capacitista, asistencialista, o que o que el tutor sombra hace las tareas por el estudiante. Eso fue algo que dijeron de mí, que yo hacía las tareas por mi tutorado. Imagínense, ¿no? Quienes me conocen saben que yo siempre ando metido en un montón de cosas, entonces imagínense, ¿no? Fungir como tutor sombra, ver lo de mi maestría, ver lo que tengo de trabajo, ver consultantes y aparte hacer la tarea. O sea, imagínense lo gracioso que es para mí que hayan dicho eso. Pero bueno, yo ni me molesto ni nada, a mí me es gracioso. Pero yo sí soy, hoy parto del supuesto de que en ocasiones sí hay que ir contracorriente. Porque precisamente solamente de esta manera es que se van a posibilitar cambios. Le vamos a dar un giro, ya no lo voy a hacer solo, ya hice la primera investigación solita de tutoría sombra, ahora lo voy a hacer con otras dos personitas de manera separada porque vamos a buscar, ok, el tutor sombra ya se vio que se necesita en un contexto universitario o que puede requerirse. Ya vimos que en la parte infantil, en específicamente creo que preescolar, se requiere. Vamos a ver qué ocurre en primaria, secundaria y preparatoria. Vamos a investigar en el contexto mexicano si eso no es pertinente y por qué, ¿vale? Y la otra investigación es una manera de ahondar más en la tutoría sombra para verla como un caso de éxito. Ya más adelante hablaré porque ya la tenemos, nada más falta buscar el espacio para poderla promocionar. Pero bueno, no sé si hasta aquí ya hay alguna duda al respecto o algún comentario. Estaría excelente si hicieran algún comentario al respecto. Todavía no acabo, ¿eh? Todavía no acabo. Nada más acabo de quitar tanto la pantalla, pero no sé si hay algún comentario hasta el momento que quieran hacer. Yo lo voy a agradecer bastante. Voy a volver a compartir pantalla ahorita, pero no sé si hay algún comentario que quieran hacer. Estaría excelente. ¿O qué piensan al respecto de lo que les acabo de comentar? Porque ya casi voy a terminar y ya les voy a mostrar dónde pueden encontrar el artículo. Pero no sé qué piensan de esto que les estoy mostrando, que les estoy compartiendo, si están de acuerdo, si no lo están. A mí me interesa mucho escucharlos, a los que están aquí, porque sí es importante para mí su perspectiva. Porque igual pueden decir, Lalo, estás exagerando mucho y no es tanto así, lo reconsideraré y no hay ningún inconveniente. No sé qué piensan al respecto. Ojalá alguien quiera pues, hacer algún comentario porque creo que sí sería muy interesante, la verdad. ¿No? Ok, voy a volver a compartir pantalla para continuar. Permítanme tantito, por favor. Ya se ve la pantalla, si alguien me puede decir, se lo voy a agradecer bastante. Nada más con que me pongan una manita o algo de que sí se ve para que yo pueda continuar. Porque como dejé de compartir y ahorita volví a compartir, no sé si se ve. Dice, voy a leer, gracias, muchas gracias. Voy a leer tu comentario, Aide. Dice, estoy de acuerdo más que nada en la parte de los ajustes necesarios que los docentes tienen que hacer, más que nada para hacer que los alumnos con capacidades diferentes sean incluidos en la parte educativa. Es una problemática, Aide, gracias por entrar. Una problemática es que a veces los chicos no piden mucho, pero es que también es un error pensar por ellos. O sea, ¿por qué no le preguntas, oye, qué te hace falta? ¿O qué se te dificulta? ¿O de qué manera nosotros como institución, como facultad, como universidad, como preparatoria, como lo que sea, podemos ayudarte para que puedas transitar de una mejor manera? No se está pidiendo en ningún momento no hacer las cosas.
pero sí, pero a veces un ajuste razonable posibilita cambios. Por ejemplo, mi tutorado, un ajuste que tuvo el semestre pasado fue entregar tareas un poquito más allá del tiempo permitido. Y no es de que, ay, pues yo tengo hasta que acabe el semestre. No, es, a ver, la fecha límite, voy a poner un ejemplo de forma laxa. La fecha límite es el 10 de junio, pero te voy a dar hasta el 20 para que lo hagas. Esos 10 días extra, por poner un ejemplo, posibilitó que mi tutorado sacara 19. Pero es que de eso no se habla, no se habla del éxito que tiene cuando se implementan los ajustes razonables y cuando no hay prácticas discriminatorias. También yo obviamente mi tutorado lo ha hecho todo, siempre lo voy a decir que él es como que el héroe de la película. Yo soy como que un canal, por decirlo de alguna forma, pero mi tutorado ha interactuado hasta con sus compañeros, porque me dice, es que yo no estoy acostumbrado a saludar o a decir buenas tardes, le digo, es que son cosas importantes, socialmente se necesita, pero eso también te permite muchas cosas, ser educado, ser amable, hablar con respeto hacia las demás personas, así como otros buscan la manera de apoyarte, sé educado con ellos. O sea, mi tutorado está en otra liga en el sentido de que ha logrado tanto. Yo siempre voy a estar orgulloso de todo lo que él ha hecho porque justamente es una prueba fehaciente y fidedigna de que con paciencia se logran tantas cosas. Este, ok, Luis, cuídate mucho y gracias por estar, que estés muy bien. Ya luego terminas de ver la grabación. En algunos casos dejan de lado a los maestros sombra para poder trabajar en equipo. No entendí eso de que dejan de lado a los maestros sombra para poder trabajar en equipo. Pero justamente, ¿no? O sea, ahí si quieres complementar, adelante. Pero lo que sí te diría es que sí es importante el tutor sombra. O sea, sí posibilita cambios muy favorables. Ujú, ujú, ujú. Gracias por el aporte también. No, de que todavía no terminamos, ¿eh? O sea, todavía no terminamos. Ya casi acabamos porque les voy a decir dónde está el artículo por si alguien lo quiere buscar o lo quiere leer. Adelante. Y ahí si alguien quiere, ahí a donde entraron, ahí pueden mandar un mensajito, ahí donde dice sí, Claro González, o en mi Facebook personal que es Eduardo González, y con gusto ahí estamos a la orden. Yo siempre, fíjense, esto es de lo que menos sé, yo conozco más de conductismo y demás, pero justamente, este, también se tiene que retirar. Ok. Bueno, ya me quedé contigo y si hay alguna duda, me comentas, ahorita te voy a decir dónde está el artículo por si te interesa leerlo, ¿vale? Ya casi acabamos, permíteme tantito. Aquí justamente, ¿no? Aquí son más críticas, ya no me voy a poner a leer, pero justamente, ¿no? Yo hablo de que cada 3 de diciembre se visibiliza el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero pues aquello de lo que se habla en las ponencias o en los eventos que se llevan a cabo, no se lleva en la realidad, o sea, no se aterriza de manera pertinente y esa es una problemática muy grande, ¿vale? Yo aquí hago una serie de preguntas que justamente apuntalan a cuestionarse de manera crítica, ¿no? Aquí nada más por leer alguna, la universidad podría garantizar que se han erradicado las prácticas discriminatorias al interior de cada facultad y si no se han posibilitado, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué este tipo de cosas no se han implementado? O sea, son cuestiones que yo a veces quisiera entender por qué se permiten las prácticas discriminatorias, incluso de mismos docentes, que no tendría por qué ocurrir. Aquí lo mismo, son otra vez una serie de preguntas que justamente tienen la intención de ver lo que es la inclusión educativa desde una óptica crítica, ¿no? O sea, ver si pasa ese filtro y ver qué es lo que ocurre. Esta es otra, ¿no? La universidad podría garantizar que sí se han implementado todos los ajustes razonables que estudiantes en situación de discapacidad han solicitado. Eso no lo hace de pronto la universidad o las universidades no lo hacen.
También lo que viene siendo los prejuicios o la estigmatización, de pronto, eso sí dificulta en personas en situación de discapacidad un correcto transitar. Y eso también es una problemática muy grande, porque puede desencadenar que estudiantes presenten un abandono escolar, riesgo suicida, etcétera. Esta pregunta es muy, muy, muy interesante y yo prácticamente sostengo lo que digo. La inclusión universitaria es una verdadera prioridad para la institución o simplemente es una estrategia de marketing institucional para mejorar la imagen pública de la universidad. O sea, no sé qué piensen al respecto, pero justamente esto es una problemática muy grande que de pronto no se toma en cuenta, ¿no? O sea, la cuestión de que a veces es más el beneficio que ver la manera de apoyar a la persona en situación de discapacidad. Y esta es una problemática muy grande. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro para que yo lo pueda esclarecer con mucho gusto. Estaría excelente para que yo lo pueda esclarecer y pues, podamos ahondar si es que se requiere ahondar y si no, pues yo le sigo, no hay ningún problema, ya vamos a acabar. Hasta el momento todo claro. Ok, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por quedarte esta idea. Igual si hay alguna duda puedes comentarla, no necesitas prender tu micrófono en absoluto, puedes levantar, puedes hacer el comentario y yo leerlo. Justamente yo creo que una problemática es que a veces no se cuestiona esto de manera crítica. Y esto genera problemáticas, ¿no? Genera problemáticas porque se sigue estando anclado a un modelo médico, tanto desde la parte psicológica como también desde la cuestión de la discapacidad, donde la persona está enferma y tiene que curarse, no es cierto. Todos somos diversos, punto. Y todos operamos, actuamos de manera diferente y no hay ningún problema al respecto. Pero de pronto, cuando uno cuestiona eso, uno se mete en problemas. Yo por cuestionar esto no me han tenido buenos ojos, pero yo justamente estoy del lado de los estudiantes en el sentido de ver la manera de que se garanticen sus derechos y su correcto transitar al interior de la universidad. Y pues también porque no me voy a dedicar a esto todo el tiempo en el sentido de que yo ya voy a terminar mi maestría y voy a hacer otras cosas y no sé si va a estar encaminado a la parte educativa, pero sí quisiera dejar algunos retazos, algunas ideas de que se intentó hacer o se hicieron intentos por posibilitar cambios en la cuestión de la educación, ahora sí, en la educación inclusiva, ¿no? Y una manera es cuestionando de forma crítica lo que se está haciendo. Ya vamos a acabar, aquí justamente, ¿no? ¿Qué se puede hacer para revertirlo, ¿no? O sea, aquí sí hay como que una serie de planteamientos que yo hago porque justamente esas son cuestiones que yo he analizado, reflexionado y demás. Y yo sí pongo algunas cosas sobre la mesa, ¿no? Promover de manera reiterada una cultura de cuidados mutuos y no capacitista dentro de cada facultad, incluyendo a toda la comunidad estudiantil, ¿no? Que es la famosa sensibilización o sensibilizar a la comunidad universitaria en el sentido de que, pues, por ejemplo, no solamente existe la discapacidad congénita, ¿no? Sino también la que es adquirida, que esa es más compleja, entre comillas, que la congénita, porque es donde se presenta mayor riesgo suicida, lo que se conoce como depresión, ansiedad y demás, ¿no? Visibilizar radicalmente las problemáticas que ocurren hacia los estudiantes en situación de discapacidad y tomar acciones para evitar las prácticas discriminatorias. Esto de manera crítica, ¿no? O sea, hay que ver qué está ocurriendo realmente. Mi X estudiante tiene problemas de comunicación y de interacción social y de seguimiento instruccional. Eso es una problemática. ¿Qué se requiere? Un tutor sombra. Vamos a buscar tutores sombra. Yo sí comenté que los tutores sombras deberían estar en la bolsa de trabajo de las universidades. O sea, en mi universidad, por ejemplo, en la UB, hay algo que se llama bolsa de trabajo UB donde contratan a personas. Yo quería incluso entrenar tutores sombra en mi universidad, pero pues cuando me dijeron que no, pues sí me desanimé mucho, pero no del todo porque hice la investigación que la hice en un fin de semana y que ha dado mucho alcance en el sentido de que he podido hablar respecto al tema.
Garantizar que hayan tutores sombra para estudiantes universitarios autistas. La evidencia empírica hace mención que su incidencia no es ni capacitista ni asistencialista, que son comentarios que se han escuchado al respecto en torno a lo que yo hago como tutor sombra, ¿vale? Impulsar que se garanticen ajustes razonables para estudiantes universitarios en situación de discapacidad y que se garanticen y que se lleven a cabo de manera clara. Eso es lo que no se hace. Aquí están tus ajustes, aquí está tu hojilla donde te digo que se recomiendan o se sugieren tales ajustes, pero tu facultad es la encargada. Y luego, entre la facultad y que se lleve a cabo hay una diferencia gigante. Sensibilizar al personal universitario para que, no, para que se percaten acerca de las consecuencias devastadoras de implementar prácticas discriminatorias. Por ejemplo, abandono escolar y riesgo suicida. Documentar casos de abandono institucional, castigar severamente la mala praxis, la negligencia y las prácticas discriminatorias, específicamente con docentes, porque también los docentes emiten prácticas discriminatorias hacia los estudiantes y no debería de ocurrir. Y estoy hablando por, no, estoy hablando por universidades que operan acá en México, no de mi universidad que está en Veracruz, sino las universidades que operan en México. Monitorear y presionar radicalmente a organismos públicos para que se cumplan los derechos de estudiantes en situación de discapacidad. Lo que yo he comentado, escuchar a todos los estudiantes. Eso es fundamental. ¿Quién mejor que ellos para decir qué es lo que ocurre o cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan en su día a día? Seguir visibilizando lo que se quiere mantener en silencio, lo que se pretende ocultar. Eso es crucial. No importa si incomoda o desagrada al público. De no hacerlo, solo se perpetúa el statu quo y se fomenta la continuidad, perdón, de estas injusticias. Yo sí he comentado al respecto, pero eso no es bien visto. No es bien visto porque no soy tomado como un queda bien o como una persona que, todo dice que sí, todo es correcto, todo está bien. No, yo sí comento las cuestiones que se deberían de cambiar en pro de los estudiantes, pero eso a veces es problemático. Y ya aquí nada más es de dónde saqué alguna información. Obviamente ambas cosas yo las escribí, ahí están en la página, pero desde el canal precisamente de Plumas Libres, que yo agradezco mucho el espacio, que yo he podido escribir al respecto ciertas temáticas, pero yo sí he cuestionado de manera crítica y de manera severa lo que tiene que ver con la educación inclusiva, porque sí se debería de dar este apoyo a personas en situación de discapacidad. Aquí está un artículo que un doctor que yo aprecio mucho, Bernardo, desde Sonora, me permitió publicar y escribir respecto a ello. Y justamente aquí menciono algunos o hago mención de cosas que comenté en esta plática. Aquí está el artículo, en el Google académico, aquí está, y aquí está precisamente desde otra página cómo se encuentra, ¿no? Pero aquí en el Google académico pones tutoría sombra, pone uno 2025 y ahí les va a aparecer, ¿no? Tutoría sombra en estudiantes universitarios con autismo. A mí no me gustó eso. Yo, lo correcto era estudiantes universitarios autistas, pero ahí fueron unos cambios que se hicieron y pues bueno, así se quedó, pero la información ahí está y creo que es adecuada. Y pues acá nada más pues comentar que pues sí, yo estoy contento porque justamente yo no pensé que fuera a tener tanto alcance. Bueno, para mí tener dos descargas ya es mucho, ¿no? Pero darme cuenta que en abril, que fue cuando salió el documento, tuvo 50 descargas y en mayo, que terminó justamente ayer, tuvo 40, pues a mí me pone contento, ¿no? Porque significa que 90 personas pudieron leer este artículo. Quiero pensar que lo leyeron y justamente espero que eso pues dé paso, dé pie a que se siga investigando al respecto para probabilizar justamente que haya más tutores sombra o que se precise qué es lo que se requiere para que haya tutores sombra, es decir, qué características tendría que presentar o dificultades el estudiante para decir que se requiere evidentemente de un tutor sombra, ¿vale? Y pues eso sería todo de mi parte, no sé si hay alguna duda,
algún comentario, algo que no haya quedado claro. Yo con mucho gusto lo aclararé, lo reconoceré si es que no sé algo y lo estudiaré para poder aprender más al respecto más adelante. Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario. A ver, aquí dice. eh, Ay, muchas gracias por esta cuestión de la felicitación por las descargas. La realidad es que sí, mira, es más, voy a pasar aquí al chat, el artículo, permíteme tantito, por favor. Este, lo voy a escribir precisamente del Google Académico, permíteme, por favor, y lo voy a pasar, ¿no? Porque justamente, o sea, te voy a pasar la liga para, por si la quieres, quieres ver, el artículo, porque sí, justamente es como que, bueno, para mí sí es como que interesante. Aquí está la liga, te la voy a pasar. La voy a poner aquí en el chat por si, para que la puedas descargar. Está, control V. Ahí está. Ya te la pasé, ojalá la puedas descargar. Pero no sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro. No, gracias a ti. No sé si hay alguna duda, algún comentario o algo al respecto, con mucho gusto, para poder, pues, esclarecer, ¿no? Si hay que esclarecer algo o si no, para ya dar, por terminada, bueno, y vaya para parar la grabación y ya. Entonces, no sé. Si hay algún comentario, adelante. Ya si no, doy final a la charla. Bueno, entonces, voy a detener la charla y, nuevamente, muchas gracias a las personitas que se conectaron, que se quedaron hasta el final y pues cualquier duda, comentario, yo voy a estar subiendo este video ahí al YouTube en cuanto, me dé luz verde y pues cualquier cosa ahí estamos al pendiente. Muchas gracias.